¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a Conectarte, el espacio conversacional que te conecta con personas y proyectos de relevancia social, que te harán ser más interesante y te darán otra perspectiva de opinión. Hoy te conectamos con Jaime Rico, actor, dramaturgo, escritor y productor de obras de teatro a nivel nacional. En otras religiones también se menciona, se traduce en algo muy simple. A veces las respuestas más sencillas te dan las respuestas más concretas y reales. Si estamos hechos a imagen y semejanza divina, quiere decir que somos príncipes divinos y que tenemos la potestad divina de el creador. Y así subrayo el creador. Entonces la creación es un don divino que tenemos y podemos crear lo que queramos, bueno y malo. Podemos destruir o podemos construir, pero ese es un libre albedrío, no tiene nada que ver con esta fuerza superior ni divina. Hay seres humanos que dicen, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay esto? Porque realmente tenemos nosotros la posibilidad de elegir. Y cada ser humano elige lo que quiere hacer en este ¿Y cómo se planeta. contrapone ese concepto con el hecho de que no podemos elegir dónde nacemos, el código postal en el que nacemos, el idioma con el que nos desarrollamos socialmente y que todas esas causas que te determinan te condicionan para tu libertad? Porque si tú lo mencionas, no eres católico porque el 80% de los mexicanos son católicos, pero si hubieras nacido no en México y hubieras nacido en un país musulmán, por ejemplo, pues no profesarías esa fe católica, ¿no? Entonces ahí ya no fuiste libre para escoger, más bien las causas donde naciste te condicionaron a cierta espiritualidad. Cuando profundizas, y yo no soy, ya estamos grabando, porque no me importa que estemos grabando. Bueno, fíjate que cuando profundizas en la cuestión metafísica, y conste que no soy un erudito, hay algo que nosotros tenemos que saber, entender y comprender, abrir nuestra mente de tal manera que podamos captar absolutamente toda la enseñanza. Se habla de la reencarnación en la religión católica. Por supuesto que en otras religiones orientales también se menciona la reencarnación. Y se dice, que nosotros, nuestro ser divino, nuestro espíritu, a través del alma, una cosa es el espíritu, otra cosa es el alma que engancha al cuerpo y la otra cosa es el cuerpo físico. Por eso somos cuerpo, alma y espíritu. Elegimos antes de nacer en qué vientre vamos a nacer. ¿Qué es lo que vamos a tener que terminar de aprender en este plano físico antes de evolucionar seguramente a otro plano, superior? A veces hay personas que no lo pueden entender. Yo normalmente no hablo ni de religión. Bueno, de religión no hablo con personas que no tengan una apertura mental para poder recibir verdaderamente una información que les afecte, que les pegue en sus creencias. ¿Por qué? Porque el fanatismo es la madre de todos los crímenes. En el nombre de las religiones se han creado las peores matanzas que ha tenido la humanidad, incluyendo la religión católica. La Santa Inquisición, por ejemplo, fue una cosa verdaderamente brutal, donde hubo crímenes verdaderamente atroces acusando a las mujeres de brujas, a los hombres de brujos, por no ceder evidentemente a cantidad de situaciones que la misma iglesia, no la iglesia, los que profesaban en ese tiempo el poder, les pedían a otros seres humanos. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de esto, yo les digo, miren, vivimos aquí en un plano físico que es el planeta Tierra. Estamos tú y yo aquí platicando, hablamos español. Tú eres muy jovencito, yo tengo 61 años. Y de pronto puede haber una diferencia, una ignorancia, y a muchas personas les incomoda esta palabra ignorancia, pero ignorancia es ignorar. Cuando yo digo, pues yo soy un ignorante en física cuántica, ¿verdad? Todos somos ignorantes. Sí, exactamente, no es una ofensa. Entonces tú y yo estamos hablando, pero seguramente tú no conoces mucho de la música que a mí me gusta, ni yo conozco mucho de la música que existe hoy día. Eso de entrada. Pero ¿qué pasaría si aquí, en este mismo lugar, sentamos a un alemán y a un francés? De tu edad, de mi edad. Ellos no nos van a entender. No nos vamos a comprender. Y estamos en el planeta Tierra, en el mismo día, en el mismo país, en la misma mesa, y no nos vamos a comprender. Vamos mucho más allá.
Ahorita tú y yo estamos aquí platicando. Y seguramente por ahí abajo pasa una hilera de hormiguitas. Las hormigas son uno de los complejos laborales más perfectos junto con las abejas que existen en este planeta Tierra. Las hormigas no entienden, bendita sea la cosa, de lo que estamos hablando. Es más, yo creo que ni intuyen que estamos aquí. Y si soplamos, seguramente a la hormiga le llega un viento, etcétera, ¿verdad? Somos seres superiores a las hormigas, entre comillas, porque ellas no destruyen, construyen, lo mismo que las abejas, pero sin embargo en el mismo plano, la misma dimensión, no nos vemos. Eso yo creo que pasa con los seres superiores. Tú y yo estamos hablando aquí, pero seguramente allá afuera hay entes superiores para los cuales somos nosotros las hormigas. Para poder nosotros desarrollarnos y evolucionar a esos niveles, tenemos que pasar, yo creo que muchas experiencias para poder entenderlo y para poder hacerlo. No podemos cerrarnos en un fanatismo religioso. Tenemos verdaderamente que creer en el ser. Un poco de eso habla el concepto de la fenomenología, que es el aprendizaje o el conocimiento a través de las experiencias, porque si tú no vives a través de esa experiencia, difícilmente podrás entender de lo que están hablando, sentirlo, ¿no? O sea, está en otra dimensión, y justamente la fenomenología lo que persigue es un despertar de conciencia. Se dice que pues nacimos totalmente inconscientes, un bebé, y a lo mejor el fin del ser humano es ir despertando, desarrollando todas esas capas de conciencia para poder trascender de un plano físico a un plano metafísico, a una conciencia universal, que esto es lo que dicen a grandes rasgos todas las religiones, ¿no? Por algo este concepto está dicho de formas diferentes, en idiomas diferentes, pero un poco eso en común. Y de lo que hablas del lenguaje es muy interesante, ¿no? O sea, el lenguaje nos constituye, es la raíz de todo, nos podemos denominar sujetos, nos podemos autollamar con sujetos porque existe el lenguaje. Si no existiera el lenguaje, por más que sientes a un francés o un alemán que no compartan ese lenguaje, difícilmente va a haber un entendimiento. Y pues el entendimiento o la conversación, el poner en común, el tratar de poner en común un tema, un pensamiento, una ideología, es lo que nos va haciendo evolucionar como seres humanos. Y es por eso ya arrancando el podcast formalmente, es por eso que es tan interesante las conversaciones, para poner en común, no importa el desfase de edad, el desfase de cultura, el desfase de idioma, el tratar de poner en común nuestra humanidad. Para eso se diseñó este espacio conversacional. Bienvenido a Conectarte, el podcast que trata de conectar a las personas con proyectos y personas interesantes que están haciendo cosas interesantes en la región. Estas preguntas previas es un poco para entender un poco de dónde viene, por qué crees lo que crees, un poco de dónde viene un poco tu ideología. Siempre es interesante hablar con un artista porque es espectacular. Entonces, bienvenido Jaime Rico. Muchísimas gracias, productor, Luis. dramaturgo, actor, tiktoker también. Ahí ojalá nos alcance el tiempo para ir desmenuzando un poco todas tus capas y tus talentos. En los intermedios. A grandes rasgos, pues la conversación se va a dividir en tres: un poco tu historia personal, un poco tu contexto histórico para las personas que no tienen la fortuna de conocerte. En consecuencia, entraremos un poco a preguntas más específicas, más filosóficas, más entender. Lo que quieras, soy libro abierto. Entender un poco tus conceptos de talento, tu concepto de. Y finalmente hablaremos de los proyectos venideros que vienen, ¿no? Porque claro, realmente sí, eres una máquina de proyectos. Es la primera vez que me toca conversar contigo. Ya nos conocemos de hace varios meses, pero pues justo eso, ¿no? Por más que tenga mucho tiempo de conocer a alguien, si no te tomas el espacio de conversar con alguien, pues no vas a lograr un punto en común, no vas a lograr ese entendimiento. Y para eso es la conversación. Me gustaría comenzar por preguntarte, y felicitándote de ayer también, que muchas gracias. No sabemos cuándo estén escuchando este podcast, pero ayer que fue el Día Internacional del Teatro. Felicidades, y pues ad hoc, ¿no? La conversación. Sí. ¿Qué representa para ti primero el arte? ¿Cuál es tu definición del arte y qué representa en tu vida el arte? La definición que yo tengo del arte es muy, no compleja, yo creo que es muy sencilla.
no tengo la complejidad de muchos intelectuales con respecto al arte, porque tenemos evidentemente desde los griegos que definieron lo que era el arte, pasando absolutamente por todas las etapas de la cultura de la humanidad, tratando de definir qué es el arte. Para mí el arte en concreto es la posibilidad que tenemos los seres humanos a través de un medio de expresar las situaciones internas que vivimos, ya sea por medio de la escultura, de la pintura, de la música, cualquier forma de expresión que el ser humano tenga la posibilidad de transmitirle a otros seres humanos lo que siente, para mí eso es arte. Comparto la definición. Me costó, las definiciones se van actualizando y se van enriqueciendo conforme tus conocimientos y tus experiencias. Hace no mucho no tenía una definición de arte, ahora he llegado también a la misma conclusión, que es una expresión del ser, es algo hasta el momento inherente del ser humano. No hay una máquina que pueda fabricarte, no sabemos en algunos cientos o decenas de años si ya logren las máquinas o las computadoras generar arte, pero sí, generar arte es la expresión del ser. Así lo definiría yo, y ahí entra un poco lo complicado en nuestro contexto social, cuando empieza a ser atravesado con el fin de monetizarlo, ¿no? Ahí es como que el gran dilema del artista, ¿no? Que el arte es un fin en sí mismo, así lo entiendo yo, pero pues en el sistema económico que estamos, que es el capitalismo, pues necesitas generar dinero, ¿no? Y se antepone, ¿no?, la definición del arte, que es un fin en sí mismo, con el propósito del capitalismo, que es quien no tiene la capacidad de generar riqueza, pues no es bienvenido en nuestra sociedad, ¿no? Es un poco excluido, llámese discapacitados, llámese etcétera, etcétera, etcétera. Si no tienes la capacidad de generar riqueza, eres excluido. ¿Cómo se interponen esos dos conceptos? De que por un lado el arte en sí mismo y por el otro lado la capacidad de tener que generar riqueza a partir de tu arte. Para llegar a ese punto voy a hacer un retroceso de miles y miles y miles de años. El arte, esta necesidad del hombre de transmitir y de plasmar esta necesidad de contarle al mundo lo que está haciendo. Tenemos nosotros pinturas en las cuevas, evidentemente estos cuadros de animales, de cazadores, etcétera, que nos refieren lo que hacía el hombre en la prehistoria, la caza, etcétera. Y sin quererlo ni pretenderlo, estas personas, estos primeros seres humanos, hicieron los primeros murales artísticos. Eso fue, ahí tenemos en la prehistoria, en las cavernas, los primeros murales artísticos. Y esto se vincula directamente con lo que vamos a tocar y con lo que me estás preguntando. En el momento en que el hombre está hablando de una cacería, tiene poder. El hombre que caza tiene poder. Es el que reparte la carne, es el que tiene al cuidado absolutamente a todo el clan. Después obviamente se van formando sociedades, etcétera. Nos trasladamos a esta época de nuestro contexto histórico, político, social, cultural, etc. Los artistas, los creadores, somos muy criticados y los mismos filósofos literatos han tratado de demeritar a los artistas, músicos, actores, poetas, cantantes, escultores, etc., porque quieren monetizar su arte. Suponen que la creación artística tiene que ser únicamente la expresión del ser humano, que el artista debe sufrir. Fíjate además esa palabra que no me gusta, y no quiero que ningún artista por favor diga que sufre. ¿Dónde está mi cámara? No sé, ahí. No quiero que digan que se sufre, porque no se sufre. Cuando nosotros elegimos esta profesión, la que hayan elegido para ser creadores, no se sufre, se goza. Entonces, esto lo digo porque a mí muchas veces me han dicho: ¿y qué has sufrido tú para llegar a donde has llegado? Pues yo no he sufrido absolutamente nada. Yo he gozado plenamente todo. Pero no estar junto con tu familia, esa fue mi decisión, fue mi elección. Y yo he sido muy feliz. Pero bueno, entonces, como somos entes públicos, somos muy criticados, estamos a la vista. Una cosa muy curiosa es que hay muchos padres de familia
y muchos compañeros que cuando alguien está estudiando ballet, pintura, escultura, actuación, te dicen, sí, pero ¿de qué vas a vivir? Como si el arte no fuera la posibilidad de vivir. Yo le diría lo mismo a las personas que estudian leyes. ¿Por qué cobras si eres abogado y estás para defender al pueblo y tienes que tener la justicia en tus manos? No cobres, tienes que hacerlo porque crees en eso. No, tienen que cobrar, tienen que vivir. Los seres humanos, creadores, también vivimos, comemos, pagamos renta, etcétera, y tenemos todo el derecho a vivir bien. No todos los actores ni los artistas viven bien. De hecho, conocemos a grandes pintores que vivieron verdaderamente en condiciones infrahumanas. Digo, por ejemplo, Mozart, a pesar de que estuvo con reyes, a pesar de que en su momento lo tocaron, le tocó exponer sus obras ante la realeza, murió siendo muy pobre. Era muy gastalón, se supone, ¿verdad? Pero aún así, muere muy pobre. Van Gogh muere muy pobre como pintor. ¿Cuándo se iba a imaginar que sus pinturas iban a costar millones? Qué pena que no haya sido en vida. Todos los seres humanos tenemos derecho a vivir bien, a tener una buena casa, a tener un auto, a tener ropa. Cuando la gente critica de esta manera tan burda, tan precaria, es a causa de esta mala información o el hábito simplemente de criticar. Ah, es que Madonna cobra millones de... Pero a Madonna le costó muchísimo verdaderamente llegar al lugar donde llegó. No se hizo en 2 días. Fueron audiciones y audiciones y rechazos y rechazos. La misma Meryl Streep. Meryl Streep llegó para hacer la película de King Kong y Dino De Laurentiis le dijo, no, estás muy fea para hacer este papel. Hoy día, ¿cuántos Óscares tiene Meryl Streep? Si ella no hubiera luchado, si no hubiera estado picando piedra, insistido, amando su profesión, pues nunca hubiera tenido la cantidad de Óscares que ha tenido, ni viviera en las condiciones verdaderamente generosas que la vida le ha proporcionado. La creación no está contrapuesta a la necesidad del ser humano para cubrir sus gastos básicos. Y si tiene el artista para darse lujos, qué bueno que lo tenga. Eso es lo que yo creo. Sí, pareciera que los artistas a lo largo de la historia, como bien lo mencionas, han sido del lado de los subalternos, ¿no? Alguien que ha venido de atrás para tratar de ganarse un valor, como tú bien lo mencionas, que debería ser propio del ser humano, la capacidad de vivir bien desde la actividad que tú decidas desarrollar para cubrir tus necesidades básicas. Creo que se le viene una vuelta también a eso, porque lo he platicado en esta mesa con varias personas sobre en el futuro, qué viene el futuro del empleo y cómo la automatización va a estar pues deshaciendo los empleos que son muy repetitivos o que no tienen más allá de, o sea, que como bien lo mencionaba, que puede ser sustituido, ¿no? Por una máquina. Hasta el momento, pues el arte no viene sustituido por ninguna máquina, entonces creo que es importante tener estas conversaciones para, como bien lo mencionas, desarraigar esos mitos sociales o esas ideologías equivocadas sobre el arte, resignificar el arte para darle el valor que va a tener en el futuro y que, bueno, el valor que siempre ha tenido el arte, ¿no? Pero hoy más que nunca, entender que en el momento que las máquinas cubran las tareas que nosotros no queremos realizar, vamos a tener tiempo de sobra. ¿Para qué? Para proyectar tu ser, para desarrollar tu ser, sí, para ser artista, ¿no? Va a ser una de los fines del ser humano, que se habla que es pues la siguiente evolución del ser humano. Fíjate, perdón que te interrumpa, hay algo aquí muy, muy interesante con respecto a lo que estamos hablando de el arte. Cuando tú cubres tus necesidades básicas, cuando no tienes la necesidad de decir mañana qué voy a comer, tu energía está evidentemente presta a poder crear. El talento que poseemos cada uno de los músicos, cantantes, actores, escultores, etcétera, es este don para poder transmitir por medio de cualquier vínculo esto que nosotros estamos sintiendo, que estamos creando dentro de nosotros, esta efervescencia. Cuando ya tenemos resuelta esta situación, entonces podemos crear inclusive con muchísima mayor tranquilidad.
porque ya no estás pensando si tienes que pagar la renta, si no tienes para el internet, ya no tienes un celular, necesitas zapatos nuevos y puedes crear. Pero no es únicamente cuestión de artistas, ¿eh? También le ocurre evidentemente a estudiantes, a mamás, a papás. Cuando hay tranquilidad porque tenemos una estabilidad económica, podemos crear. Y es a lo que deberíamos de aspirar como humanidad, ¿no? Tal cual, estoy totalmente de acuerdo a como lo planteas. Y justamente en ese sentido, pues se alinea, ¿no? Con lo que veníamos platicando un poco afuera de cámaras de la espiritualidad, que fuimos creados a semejanza de un Dios como creador, entonces nosotros también tenemos esa capacidad de crear, ¿no? Entonces, hasta en esa visión religiosa, pues también se alinea a lo que estamos mencionando, ¿no? Que todos tenemos esa capacidad de crear, de hacer arte y ojalá a eso vayamos aspirando como sociedad. Pues pasando ya a tu contexto, quiero que nos platiques en qué momento te tocó a ti el arte, dónde naciste. Estaba escuchando que naciste en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí. ¿A qué edad? ¿Cómo fue tu contacto pues ya más específico con la actuación? ¿A qué edad? ¿Por qué? ¿Quién te llevó ahí? ¿O desde antes de que tuvieras un contacto ya te llamaba la atención? ¿Cómo fue ese proceso? Yo tuve una abuela maravillosa, Justina Hurtado Pérez, que tiene una historia acerca ¿En qué delegación? Perdón que te interrumpa. Yo nací en pleno centro de la Ciudad de México. Okay. A 2 cuadras o 3 cuadras de Zócalo. Ahí, justamente ahí me tocó nacer. Soy chilango. De feño. Fíjate que mi bisabuela, Justina Hurtado Pérez, que te digo, tiene una historia muy truculenta con respecto a la Revolución Mexicana, de cómo llegaron aquí a México estos antecedentes familiares míos. Pero bueno, ella me cuida mucho, me protege mucho desde recién nacido. Y yo he de haber tenido como 4 o 5 años cuando yo digo que yo ya era actor, desde ese momento. En aquel tiempo, en los comerciales y Chabelo, por supuesto que uno no se podía perder Chabelo, bueno, no era en familia, era un programa con Chabelo, anunciaban juguetes Ledi Lili y había el Caricaturama. El Caricaturama era un proyector que tú le pasabas una cinta, me acuerdo mucho que tenía yo de Scooby-Doo y no me acuerdo los demás. Entonces yo mi Caricaturama, tenía 5 o 6 años, lo compartía con mis primos, pero yo les cobraba 5 centavos por la proyección. Y mi bisabuela me hacía palomitas para venderles cucuruchos de palomitas a mis primos. Cuando tenía 5 años, la primera película que vi fue Peter Pan, en la pantalla grande, en el cine Linterna Mágica, ahí en la delegación Magdalena Contreras. Y entonces, para mí fue un mundo verdaderamente deslumbrante. Yo sí creía que Peter Pan existía realmente. Un niño cree absolutamente todo. A los 7 años empecé a construir mis propios títeres e hice mi primer teatrín. Ya cobraba 20 centavos, ya no eran 5, ya eran 20 centavos. A los 12 años armaba yo las ferias. Yo tenía mi propio Six Flags ahí en el patio de la casa, junto con Jovita More, preciosa, una tía mía que nos llevamos días de nacidos. Ella más grande que yo, por cierto. Entonces hacíamos nuestra feria y le cobrábamos también a los niños. A 2 cuadras de la casa estaba Televisa San Ángel, que no era Televisa, era Canal 8. Entonces mi bisabuela me llevaba a ver Domingos Espectaculares. Se grababa La Media Naranja, que fue el antecedente de El Chavo del Ocho. Veíamos las grabaciones de El Carruaje con esta María Félix, entre muchas veces a ver los programas de Silvia Pinal. Las Aventuras de Baspartú, me acuerdo, fue uno de los programas cumbres que yo vi, que yo era fan de Silvia Pinal, y era muy fácil colarte ahí a Canal 8. Entonces yo vivía todo el tiempo entre el olor del estudio. Esto me recuerda mucho porque el cómo huele un estudio de televisión. Justo, perdón que te interrumpa, me gustaría que nos contaras un poco de cómo eran materialmente las grabaciones, qué tan grandes, qué tan pequeñas. Eran estudios muy grandes, eran foros, eran bodegones inmensos yo creo que nosotros,
que México siempre ha estado a la vanguardia de la producción de televisión, porque realmente eran estudios muy lujosos, ¿eh? Desde la entrada, los alfombrados. Yo me acuerdo que entrar a Canal 8 era entrar a un hotel Gran Turismo. Así yo lo recuerdo. Y era muy chistoso. El programa Domingos Espectaculares fue previo a Siempre en Domingo con Raúl Velasco. En Domingos Espectaculares, antes de que entrara don Raúl Velasco, había un conductor que se llamaba Nelson Juárez, que era el programa de cantantes, etcétera. Entonces uno iba a ver el programa y era muy curioso, porque había personas que salían así a la calle y te decían, ¿no quiere pasar al programa? Pásele, pásele, para llenar. Era como un teatro, eran las butacas de un teatro. Entonces tú te sentabas así, empezabas a ver el programa, pero llevabas tu jugo, no voy a decir la marca, ¿verdad? Pues Bonafina, creo que ya no existe. Tu torta de jamón o de huevo, lo que sea, y lo pones ahí abajo. Y en los cortes comíamos y había personas que te decían así para que te limpiaras la boca, etcétera. Pues ya tenía 11 años, 12 años cuando eso ocurría. Era maravilloso lo que se hacía. Luego, cuando me colaba a las grabaciones, a los sets de grabaciones, era verdaderamente un sueño estar ahí mirando cómo los actores lloraban, gritaban, reían. Y entonces a mí me pasaba una cosa muy curiosa. Salía yo de Televisa San Ángel, bueno, de Canal 8, y bajaba por todo Río Magdalena, que es una avenida que da ahora a Televisa. Y los focos del alumbrado público eran mis cámaras de televisión. Entonces yo iba solito, el chamaco de 11, 12 años, iba hablando a la cámara 1 y luego a la cámara 2. Y venía un coche y me callaba, ¿verdad? Porque me daba pena. Pero volvía a mirar para allá, para allá. Entonces siempre fui actor yo. Tuve la bendición que a los 14 años, cerquita de mi secundaria, la secundaria técnica 91, República del Perú, se inaugura la Casa Popular de la Juventud. En la Casa Popular de la Juventud fue una casa que se abrió en el sexenio de Luis Echeverría. Y viene la reina Isabel de Inglaterra a México. Nos llevan a todos los de las secundarias, con banderitas en una mano de Inglaterra y otra de México, a hacerle vaya a la reina Isabel de Inglaterra. ¿Y qué crees? El 27 de febrero de 1975, tengo la fecha impecable, llevan a la reina Isabel de Inglaterra, al príncipe Carlos, Luis Echeverría, Esterzuno de Echeverría, el del Estado Mayor Presidencial, a la Casa Popular de la Juventud para que hagan una visita de todos los talleres que se hacían en las casas de cultura que había en el país regadas. Entonces, mi primera aparición en público, mis compañeros actores fueron Patricia Páramo, Paola Hernández, Verónica Arroyo, Teodoro, no me acuerdo cómo se apellidaba, Mauricio, tampoco me acuerdo, Tere Villagra. Y entonces la reina Isabel de Inglaterra se para en el ágora es un teatrito redondo, así, estilo griego. Bueno, no griego, el griego nada más era la hondonada, ¿verdad? Pero el ágora totalmente redonda, había para que se sentara el público. Y se paró la reina junto con estas personas. Es muy impactante. Y entonces en cuanto se para, nos truenan los dedos y empezamos la actuación. Esa fue mi primera presentación como actor. Al día siguiente, el 28 de febrero de 1975, ya dimos la obra completa, ya al público. Me acuerdo que me dio mucha vergüenza porque me tocaba darle un beso a Pati Páramo. Entonces yo no pude así besarla, sino puse así mis dos manos porque estaba mi abuelita, mi bisabuelita, mi mamá, y me dio mucha vergüenza que me vieran darle un beso a una muchacha. Había una cuestión de pudor muy grande en ese tiempo, ¿no? Y pues así fue mis inicios como actor. En aquel tiempo, no ingresé directamente con Karina Duprés. Había un maestro que se llamaba Jorge Camarena. Se fue Jorge Camarena, entró la maravillosísima Karina Duprés. Karina, yo siempre le voy a estar agradecido toda la vida porque mi vida cambió radicalmente cuando ella tocó mi vida, mi existencia. Por Karina cambió la vida de toda mi familia, no nada más la mía. Con Karina aprendí muchísimo. Cuando se casa con don Carlos Alcira aprendí más.
Por Karina aprendí a leer. Con don Carlos Sansira aprendí lo que era la música clásica, los clásicos rusos. Me entró verdaderamente la ambición de saber, de entender, de crecer, de absorber todo el conocimiento que se pudiera. Nunca lo he dicho públicamente, algunas personas lo saben. Cuando eres joven, la prepotencia te gana. Te sientes superior, sientes que ya lo sabes todo, que lo has conocido todo. Y no fui bien agradecido con Karina ni con don Carlos Sansira. Es algo que me ha pesado toda la vida, toda la vida. He honrado el nombre de Karina, he honrado el nombre de don Carlos Sansira. Me tuve que separar de Karina por responsabilidad mía. Y hasta el momento me duele, y me duele mucho. Después entiendes y agradeces a la vida y dices, a lo mejor esto que hice, esto que pasé de joven, fue para que cuando yo tuviera la capacidad de poder instruir a nuevos jóvenes, a niños, les dijera yo que la humildad, que el respeto y que la gratitud es básica para cualquier actividad que tenga el ser humano. A los 18 años me vi sentado en un trono en el Teatro Tepeyac y yo era el príncipe feliz. Yo era el estelar de una obra de teatro. Y estar así sentado como príncipe feliz en un trono y entre el público tener a Raquel Pankowski, que me enteré que falleció, que Dios te tenga, Raquel Pankowski, en un lugar del cielo muy alto, una maravillosa actriz. Me tocó trabajar con ella en El Soldadito de Plomo, con José Elías Moreno, Ana Berta Espín, Bruno Bichir, Odiseo Bichir, Demian Bichir, Magda Karina. Pero bueno, entonces estreno El Príncipe Feliz. Y a los 18 años tener un estelar fue para mí deslumbrante, fue muy grande. Ahí quiero hacer una pausa, bueno, 2 paréntesis. Tienes una cámara aquí. Oh, ya, también si te quieres dirigir, okay. Pero si te quieres dirigir a la otra también no hay ningún Muchísimas problema. Gracias. Estoy haciendo de productor ya. Mi sueño, producirte. Hablando de humildad. Pues ya vamos a producir televisión, así es que... Y el segundo paréntesis que quisiera acotar, que es algo que también me gusta reconocer mucho, es reconocer la situación de privilegio de las personas, pero no el privilegio en el sentido de tenerlo todo, sino de tener acceso a... Y pues para empezar, fue un privilegio nacer en la capital, porque quiero pensar que en ese entonces, si tú no nacías en la capital y si tú no nacías cerca de donde se estaba produciendo todo, pues era casi inimaginable soñar con estar en un estudio, claro, con relacionarte con personas, Entonces tuviste ese privilegio. Sí, entiendo que fue una parte autodidacta y ahí es donde quisiera plantear la primera pregunta un poco más profunda, en el sentido de que tú cómo crees, porque se dice mucho de tienes un don, ¿no? A mí en lo particular no me gusta esa palabra porque es excluir a las personas, es segmentar, ¿no? Es como, si naciste con el don, entonces eres actor, o puedes ser actor o puedes realizar la actividad con el don que hayas nacido, pero si no naciste con el don, entonces olvídate, nunca vas a poder hacer eso, ¿no? Yo soy partidario de que se desarrolla un poco el don, o me gusta más referirme al talento, es algo que se desarrolla, es algo que puedes ir construyendo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Entendiendo que naciste tú en ese privilegio de relacionarte, y ahí es donde me parece a mí el primer paso de construir el talento, construir a qué te quieres dedicar o a qué le quieres adjudicar el sentido de tu vida, es un poco irlo descubriendo. Nadie lo sabe, es cuestión de irlo descubriendo. Te empiezan a deslumbrar ciertas cosas, te empiezas a interesar en los sets, te empiezas a idear un mundo en tu cabeza como niño, porque los niños tenemos aún más desarrollada esa capacidad de abstracción de los sentidos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si tú crees que sí tenemos un don establecido, o si es algo que está al alcance de todos y que en tu contexto social y en tu privilegio de acceso lo supiste claro, capitalizar muy bien. Fíjate que aquí me gustaría acotar, y creo que a mí me queda muy claro. Espero que mi respuesta también te aclare perfectamente esto.
¿Es don, es talento o es inteligencia? Hoy día los neurólogos han estudiado el cerebro humano a conciencia y a profundidad. Y todas las interrelaciones que tenemos, todos los neurotransmisores, nos han enseñado que tenemos 7 inteligencias. Estas 7 inteligencias, algunos tienen más desarrollado la cuestión de las matemáticas, otra las actividades sociales, otras las artísticas, otras las físicas, atletas, etcétera, pero no todos tenemos las 7 capacidades. Digo, seríamos unos poderosísimos, casi suprahumanos, ¿no? No lo tenemos. Entonces, ahora que los neurólogos han estudiado esto, es una capacidad que se le ha llamado don o talento. No todas las personas tienen la capacidad de las matemáticas. Yo verdaderamente soy nefasto en las matemáticas. Tú me dices 7 y 5, tengo que hacer así por abajo y contar con los dedos. Nunca pude. Jamás pude. Y para mí era muy fácil hablar de historia, de ciencias sociales, pero no podía con las matemáticas, ni con la física, ni con la química, porque todo esto se involucraba. Pero para mí la cuestión de la onda cultural, social, histórica, era relativamente muy sencilla. Tengo amigos que son eruditos en matemáticas, pero no se saben expresar. Ellos lo hacen a través de los números y resuelven todo calladitos. Les cuesta mucho saludar, interrelacionarse, mirar a los ojos a alguien. Son muy tímidos o tímidas. Entonces, este don, talento o inteligencia, cada uno nacemos con esto. Definitivamente, el desarrollarlo está justamente en el ser privilegiado. Tú podemos nacer con el instinto musical. Digo, no vamos lejos. Nuestro maravillosísimo Juan Gabriel, cuando estudió música realmente como tal, realmente él componía y todo, pero que él escribiera por nota y esto, pues no. Pues él componía y de oído y todo el asunto, ¿no? José Alfredo Jiménez. Pero tenían este talento, don o inteligencia naturales que les permitía evidentemente desarrollar esto. Ahora, en los artistas, además tenemos algo que es muy fuerte, es esta necesidad de expresar por medio de... Cuando nosotros hablamos de géneros en la literatura, hablamos de épica, de lírica y de dramática. La narrativa o la épica habla acerca de todo lo que es la historia, las situaciones económicas, políticos, sociales, bla, 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 bla. La dramática es la palabra en acción, las obras de teatro. Por eso es muy diferente ser dramaturgo a ser escritor. Y la lírica, donde está involucrada la poesía, donde está involucrado el canto, es el punto de vista de la existencia individual y cómo lo tienes tú que trasladar a la humanidad. Por eso los poetas, los compositores, son líricos. A veces la palabra lírica se utiliza como no sabe, no tiene técnica y le salió hacia el chiripazo, ¿no? No, pero la lírica se refiere a esto. Vas a expresar tu punto de vista de ver la existencia por medio de tu creación. Entonces, esto es lo que ocurre realmente con esta situación del talento, don o inteligencia, que para mí es exactamente lo mismo. Sí entiendo, comparto también, en donde creo que debemos de ser muy cuidadosos es con el discurso público, de entender que todo es conocimiento humano. Hay una frase que me encanta que dice que nada que es humano me es ajeno a mí, porque todo se reduce a conocimiento humano. Entonces, hay muchas veces que en la forma en que se da a entender esta parte de los siete capacidades humanas, inteligencias, es como si se excluyera, ¿no? O sea, como eres artista, entonces ya no puedes ser matemático, o si eres matemático ya no puedes ser artista, ¿no? Ya no tienes la capacidad, ¿no? Y creo que nos lo compramos tanto que creemos que literalmente hay cero capacidad para, y yo creo que no hay cero capacidad para, porque como te menciono, todo es conocimiento humano, todo se puede extrapolar. O sea, claro, lo mencionabas con las hormigas, ¿no? Leí un artículo donde la forma en la que ellas se transportan su alimento está basado en un sistema de programación, ¿no? Entonces,
somos seres vivos, también todo es extrapolable. Entonces, sí creo que como también, y tiene relación a lo que te preguntaba tu definición de libertad un poco, y si creías en libertad, Baruch Spinoza, que es un filósofo, plantea que no somos libres de, pero somos libres para. Exactamente. No somos libres de las condiciones que nos determinan, que tú lo mencionabas, ¿no? Seguramente en nuestros genes, nuestros biomas, nuestras partículas subatómicas, tenemos la predisposición a tener mayor capacidad de alguno de esos tipos de conocimientos, sí, pero sí. eso no quiere decir que no podamos también desarrollar no, los claro, demás. Por supuesto, sí. Y ahí es donde yo creo que entra un poco la disciplina, entra el interés que tengas, entra el tiempo invertido, que es donde empareja un poco las cosas, y es como, ok, pues yo nací a lo mejor con más capacidad de ser matemático que artista, pero a mí las matemáticas no me gustan, a mí me llama el arte. Tal vez tenga yo que batallar lo triple que una persona que nació un poco más, más alineada a esa habilidad, batallar 1000 veces más que ella, pero en cierto momento voy a tener al menos un cierto nivel para ejercerlo, ¿no? O sea, no vas a lograr ser a lo mejor el mejor artista, el mejor músico, el mejor futbolista, pero sí vas a tener un cierto nivel de capacidad que es el suficiente para que tú disfrutes de eso. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. En el momento que hablábamos acerca de talento o don, traté de explicar justamente que este talento, don o inteligencia surge de una de estas 7 partes que los neurólogos nos mencionan. Pero esto no quiere decir que no podamos intervenir en estas otras más. Además, hay una cosa que hoy día también tenemos, la neurolingüística, la reprogramación. Desgraciadamente, muchos papás, por ejemplo, a los niños tiran una taza. Eres un tonto. ¿Por qué no eres igual que tu hermano? Mira nada más lo que hiciste. ¡Qué burro eres! Y le vamos depositando al niño o a la niña esta idea de que es un tonto, de que es un burro, de que es un inepto, de que no puede. Y cuando crecen y tienen ellos la necesidad de ser, hay muchas ataduras que no los dejan ser, pero es todo esto que les sembramos y les depositamos a los niños. Ahí viene la reprogramación neurolingüística. A mí no me importa que mi papá, mi mamá, mi tía la gorda metiche me haya dicho que soy tonto. Voy a reprogramarme y lo voy a poder hacer. Y claro que el ser humano puede. A lo que yo me refiero es que este don, talento o inteligencia está en alguna de nuestras áreas del cerebro mucho más desarrollado que estas otras. Claro. Pero claro que podemos intervenir en estas otras. Yo soy artista, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando tenía 17 años participé en la mini olimpiada en un colegio y corrí y todo, gané un 3er lugar, ¿verdad? En las carreras. No soy atleta, pero lo intenté y lo hice y lo disfruté muchísimo. No creo disfrutar una olimpiada de matemáticas, eso sí. Eso sí, y aún así, si te lo propones, creo que lo podrías conseguir. Sí. Porque seguramente eres muy disciplinado. Soy muy disciplinado en algunas cosas, soy muy desordenado en otras. En muchas cosas soy desordenado. ¿Por qué? No me gusta esto de que los artistas vivimos en el caos. Porque dependiendo cómo vivas tú, cómo tengas tu habitación de entrada, si tu habitación es un caos, tu mente y todo es verdaderamente un caos, porque estás viendo caos. Hace mucho tiempo, Luis, déjame decirte, yo tengo un monólogo con el cual viajé 33 años ininterrumpidos por todo el país. Me fui a Canadá, en fin. Y yo tenía, esto habla acerca de un muchacho banda, un muchacho barrio, un muchacho de la calle que anda con banditas, con pandilleros, etcétera. Y entonces yo tenía, perdón, un telón donde había muchas pintas, donde, así como en la calle pasábamos, etcétera, había mucho plaqueo de zonas territoriales. Y un día fui a un psicólogo, como 18 años después de que yo tenía la obra de teatro. Y me dijo, toda tu obra está estupenda, menos la escenografía. En lugar de hacer bien, haces mal. Voy. Dije, ¿por qué? O sea, era la primera persona en la vida que me decía que yo hacía mal. Dice, porque la contaminación visual, Rico, es muy importante. Tú tienes 2 horas sentados a un adolescente con todas estas imágenes agresivas. Cuando tú vas camino de la escuela, en cualquier lugar de la República Mexicana, y que tú ves plaqueos, donde tú ves pintas, donde tú... No grafiti, el grafiti es otro rollo. Cuando ves pintas, cuando ves plaqueos, zonas territoriales, etcétera,
Lejos de educar, estás provocando e incitando a la violencia, porque en el subconsciente todos los adolescentes tienen películas de bandas, violencia. Películas de bandas, drogas, sexo, alcohol. Películas de donde aparecen todas estas cosas, crímenes, sangre, etcétera. Quítalo. Trabaja con un escenario vacío. La asociación, ¿no? Sí, es que la asociación es una cosa verdaderamente brutal. Y entonces el principio del acondicionamiento humano. Sí, exactamente. Preguntabas hace ratito qué hubiera pasado si hubiéramos nacido en Japón o en cualquier lugar del mundo. A lo mejor yo no hubiera sido católico en la primera etapa de mi vida si no hubiera nacido en México. A lo mejor hubiera nacido yo en Tazolandia. Y en Tazolandia me dicen, esta taza es sagrada, tienes que adorar a la taza. Y yo hubiera adorado a la taza, porque es lo que me enseñaron y lo que yo conocí, nada más. Y si tú bebes de Tazolandia este elixir, te vas a ver poderoso e inteligente. Y lo creo. Y me volvería poderoso e inteligente. Entonces realmente la asociación es una cosa muy importante. Es por eso que ahora las escuelas y la nueva forma de educar, no me gusta la palabra educar, la manera de instruir a los niños, de transmitir conocimiento, de muchos maestros que están verdaderamente inspirados en que ya los niños no tienen que tener nada más información de fechas, de lugares y repetir como periquito. Bla, 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 bla. No, que cuestionen. ¿Por qué hay adentro de esta taza el café? ¿Por qué esta vasija lo contiene el café? ¿Por qué se enfrió si estaba caliente? Y cuando alguien se empieza a cuestionar, es cuando verdaderamente el cerebro se empieza a expandir. Y es cuando empiezas a disfrutar el conocimiento. Y entre más conoces, te das cuenta que más pequeños somos. Y es lo que, justo lo de la premisa de este filósofo que te comentaba, de que no eres libre de, pero eres libre para, pues justo ese para lo desbloqueas a través del cuestionamiento. Sí. Porque si tú te empiezas a cuestionar por qué soy católico, por qué nací aquí, por qué esto es así, entonces te empiezas a reconocer las causas que te condicionan y comienzas a negociar ese margen de libertad que sí realmente tenemos. Ya no tenemos acción sobre el pasado, sobre las cosas que nos condicionan, pero tenemos acción posiblemente para el futuro a través de ese cuestionamiento. Estabas hablando y me saltó la idea de cómo mencionan que los artistas tienen como una doble faceta, la parte caótica, donde se dedican a vivir experiencias, a viajar, a hacerlo a hacer ciertas cosas por vivir emociones, por transmitir, y tienen la parte, digamos, ya más de escritorio, ¿no? De que pues se tienen que... Y eso tiene que ver un poco con la disciplina, que es también lo que platicábamos un poco, cómo está el talento y la disciplina, qué tan importantes o cómo los compartimentalizas tú, tu parte de talento que se desarrolló y tu parte de disciplina, que nos comentabas que en ciertas cosas eres muy disciplinado y en otras eres un poco caótico, pero cómo se complementan y qué tan importante es para un actor Claro. estar jugando con esas dos partes, porque también hablábamos, ¿no? Que un poco la disciplina puede balancear que no tengas tanto talento. Entonces, ¿cómo se mezclan? ¿Qué tanto te inclinas hacia uno? ¿Qué tanto te inclinas hacia otro? ¿Lo haces por lapsos, dependiendo del proyecto? Es una dualidad, fíjate, es muy curioso. Yo en mi vida personal suelo ser muy desordenado. Desde que tenía yo 23, 24 años, he tenido el mal hábito, la mala costumbre, y agradezco muchísimo, de tener siempre un asistente conmigo. He llegado a tener hasta 3 asistentes. A mí me toca la parte creadora. En mi equipo de producción siempre me han lavado la ropa, me han acercado el café, me traen la máquina de escribir y yo me dedico a generar esto que después vamos a vender y que nos va a producir evidentemente un ingreso para todos. Entonces me cuidan esta parte. Si estoy yo solo como era en la pandemia, es que mi cuarto, yo no sé doblar la ropa, yo no sé usar la lavadora. Hoy día no sé usar la lavadora. Sé cocinar muy bien, eso déjame decirte que sé cocinar y muy bien, nada más no hago postres. No me gusta lavar los trastes, pero tengo un cesto donde echo la ropa sucia, ¿verdad? Ahí lo puedo echar. Pero si yo dejo esta taza aquí, la puedo dejar ahí una semana. Y hasta que no suben mis compañeros y limpian y me regañan, ¿verdad? Por supuesto. En ese sentido soy un caos. Pero en mi carrera
como yo les digo a los papás o a mis alumnos, yo puedo tener muchos defectos como ser humano, pero en mi profesión son, pero exageradamente exigente con la perfección. Soy disciplinado, soy constante, soy impaciente, porque me impacienta no aprender o no lograr la creación tanto en mí como en mis alumnos. Trato de acortar los tiempos de aprendizaje porque siento que la vida es un segundo y cada vez, si me preguntas cuántos años tengo, no sé cuántos años tenga todavía de vida. He vivido 61, pero no sé cuánto tiempo tenga. Y ese tiempo que tenga o esos años que tenga, esos días que tenga, los quiero exprimir al máximo. Por eso soy impaciente. No es que quiero que las cosas se hagan rápido y mal, sino al contrario. Quiero como sacar todo el elixir de mi conocimiento y trasladarlo a mis alumnos. Don Carlos Ancira, recuerdo un viaje que hicimos en avión a Mérida. Yo iba leyendo un libro que se llama, de Mario Benedetti, Requiem con tostadas, un cuento. Un cuento de Mario Benedetti que habla acerca de un niño, un adolescente que le va a dar las gracias al amante de su mamá, que era muy golpeada por su padre, ni siquiera su amante. La señora conoció a un señor y se citaban los viernes de cada fin de semana, no sé qué día exactamente, y platicaban. Y cuando la señora regresaba a casa estaba feliz. Entonces el niño le va a dar las gracias al señor por haber hecho feliz a su madre, porque con el padre vivía con golpes, con gritos, y la mata de hecho de una golpiza. Yo me acuerdo que lloré mucho en el avión y don Carlos me vio, porque venía leyendo así, ¿no? Me dijo, esto que siente don Jaime, algún día transmítalo. De nada sirve nuestro sentir y conocer si nosotros no lo heredamos. Si usted no va a tener hijos, piense que va a tener alumnos. Si no va a tener alumnos, piense que va a tener compañeros. Pero no se quede con el conocimiento. El conocimiento es derecho divino de la humanidad, no le pertenece. Entonces, recordando siempre esto, Luis, hubo un momento en mi vida que dije yo, ¿quiero ser un actor famoso o quiero tener prestigio como artista? Y elegí el prestigio. Elegí el prestigio. En México, pues todas las personas que me conocen o que han seguido mi carrera, estaba yo muy chico, tenía yo 24 años cuando estaba ya trabajando en el Poliforum Cultural Siqueiros. He trabajado en todos los teatros del Seguro Social que te puedas imaginar, en el Foro Shakespeare cuando sigue siendo evidentemente, pero en ese tiempo el Foro Shakespeare era como para una élite de personas intelectuales que apreciaban el buen teatro. Y me tocó estar ahí una temporada muy grande. Estuve en el 11 de julio, en el Julio Prieto, en el Independencia, pues ya no sé ni en cuántos. En el Aldama hice una sociedad con Angélica María. Con Angélica María, así como estamos tú y yo platicando, estaba su asistente, su secretario, Salvador, Angélica María, y entre pásame las tortillas y la salsita y comiendo una sopa de fideo, firmamos el contrato para la obra de teatro Vámonos de Pinta. Y estuve ahí cuando Angeliquita Vale tenía a La Cenicienta. Estuvimos 2 años en temporada y luego se quedó ahí la marquesina puesta porque, bueno, era un teatro de los campesinos y vino una cosa sindical, etcétera, y ya no se pudo. Entonces, hice muchas cosas en la Ciudad de México, hice televisión educativa y cultural, estuve 6 años en la Hora Nacional, tenía a mi cargo la dirección del Parque Plaza Show, no del parque, sino de las obras de teatro. De hecho, en este Parque Plaza Show tenía yo el Teatro Tintán a mi cargo. En aquel tiempo fue Tatiana chiquita a trabajar al Teatro Panzón Panseco, que te diré, Tatiana tendría 12 años. Hicimos un programa con Parchís cuando vino a México y los llevaron allí a Plaza Show. María Elena Saldaña estuvo trabajando ahí con Ignacio Nacho, que posteriormente trabajé yo, haciendo La Brujita en El Mago de Oz. En fin, hice muchísimas cosas. ¿Qué es lo que quise posteriormente cuando conocí el teatro para escolares?
Cuando yo hago Cosas de Muchachos del maestro Guilebaldo López, me doy cuenta que en México había teatro infantil, teatro para adultos, pero no había teatro para adolescentes. O al menos no había compañías, ahora hay muchísimas compañías, que se dedicaran al teatro para adolescentes. Y fue cuando monté Cosas de Muchachos en el Foro Gandhi, con un éxito brutal. Ya no cabíamos en el Foro Gandhi. O sea, la gente se apretujaba. Creo que cabían 70 personas y yo metía 100, lo cual era una cosa exagerada. Entonces nos fuimos al Poliforum Cultural Siqueiros. Y en el Poliforum empezó una temporada verdaderamente extraordinaria. Fue después que escribí Coma. No hay un solo estado de la República Mexicana, Luis, que un director de educación media y terminal o que un secretario de educación, que jefes de departamento de escuelas secundarias, técnicas estatales, colegios de bachilleres, CONALEP, universidad, no me hayan dado cartas, oficios, que algún día yo quiero hacer una función donde quiero poner todas las cartas y fotografías, etcétera, donde Jaime Rico ha contribuido a la educación de miles de adolescentes en este país, porque he tenido el privilegio inmenso de que no van a ver una obra de Shakespeare, de Molière, van a ver una obra de teatro de un escritor mexicano, con un actor mexicano, que además trata una problemática que de alguna manera, no has visto Coma, pero voy a hacer una función para que vayas y llores un buen rato y te rías, de alguna manera siempre te vinculas con Coma. No hay un ser humano, pobre, rico, chico, grande, etcétera. La han visto niños de 5 años, la han visto señoras de 70 años, ríen, lloran, se retuercen y verdaderamente te hace sentir una convulsión. Es un monólogo muy fuerte, Coma. Y hablabas de tu aspiración por la perfección. Yo lo veo más o lo plantean más como una estrella de Belén, que es tu directriz. Es algo a lo que tendemos a aspirar, pero que no logramos por lo mismo que hemos platicado esta media hora de que pues los defectos, la imperfección, el amor es algo inherente al ser humano, ¿no? La imperfección como tal en todas estas representaciones. ¿Cómo lidias entonces en tu proceso creativo? ¿Hasta dónde sueltas esa aspiración por la perfección? ¿Y dónde queda y dónde entra ese entendimiento de que inclusive el teatro pues es una representación de las imperfecciones de la sociedad, de nuestra incapacidad de transmitir emociones, de gesticular? ¿Dónde queda en ese rol como director esa aspiración a la perfección y ese entendimiento a saber que somos imperfectos y que también es una parte sustancial del arte? Esta ambición de ser perfecto, fíjate, es muy curioso lo que te voy a decir, tiene que ver con humildad. Quiero ser perfecto, pero al mismo tiempo soy humilde y sé que la perfección nunca la voy a lograr, jamás la voy a lograr. Pero esto es muy bueno porque siempre, como tú dices, tengo mi estrella de Belén porque quiero llegar ahí. Tal vez nunca llegue ahí, jamás llegué ahí. Cuando me dicen, ¿cómo ha sido tu mejor trabajo? Digo, no me digan eso porque tengo muchas cosas que hacer. No quiero que ese sea mi mejor trabajo porque entonces ahí me quedé. Quiero que vengan cosas nuevas y quiero siempre seguir esa estrella y quiero seguirla con humildad, con respeto. Y la humildad no tiene nada que ver con que seas cabizbajo o que no levantes la voz, que no hables, que no te expreses, que seas gris. No. La humildad tiene que ver con esta posibilidad de poder entender a todo ser humano, independientemente de su religión, posición, aspiración política, social, de género. Cuando tú tienes toda esta empatía, te vuelves humilde y no criticas absolutamente a nadie. No cabe la posibilidad de la crítica. Una cosa, nosotros como creadores vas a decir, bueno, y si no hay crítica, ¿cómo escribes? Nosotros podemos hacer un reflejo de las situaciones. Yo puedo exponer una situación, como ahorita que vamos a hacer un programa de televisión muy interesante, voy a exponer una situación de una mujer que es secuestrada, que es humillada, que es golpeada. Yo expongo la situación, pero yo no puedo dar una solución, yo como escritor. Y no digo absolutamente más lo que ocurre. Simplemente tomo de la vida real una situación y la expongo. Con muchísimo respeto, por supuesto. Y eso es lo que pretendo. En esta perfección jamás tener la humildad. Porque el día que la pierda como la perdí cuando tenía 18 años,
ese día verdaderamente no habré aprendido absolutamente nada. Entonces, sí quiero seguir aprendiendo. Por supuesto, ya nos platicaste un poco brevemente, claro, un poco tu formación, y desde el otro lado, desde el rol de ahora de que toca transmitir ese conocimiento, me interesa mucho, hay una paradoja que no sé, y me gustaría escuchar tu punto de vista, que algunos dicen que la mejor forma de expresión es la empírica, ¿no? Y que después, o sea, primero lo empírico y después entender las reglas, ¿no? Y otros dicen que no, que es principalmente entender las reglas para después, porque necesitas entender las reglas para romperlas, ¿no? Y eso es lo que también aspiramos como seres humanos, a ir escalando un poquito más allá, ¿no? A ir haciendo el círculo del conocimiento más grande. Es lo que muchos se arriesgan y sale algo nuevo, ¿no? Se arriesgan y sale un punto de vista diferente, o de los monólogos pasó al stand-up, y porque se van arriesgando, ¿no? Sí. ¿Cuál es la mejor forma de transmitir ese conocimiento? Desde que esa persona, como tú lo hiciste, sea un poco autodidacta y sea empírica y entienda, en este caso, la actuación desde no entender nada, como lo hacen un poco los raperos, ¿no? Que la mayoría de los raperos no conocen de lírica, no conocen de reglas musicales, no, ellos hacen música desde su empirismo, y muchos lo han expresado así, ¿no? Como, ni siquiera quiero saber las reglas porque perdería yo esta capacidad de creación empírica. Y otros no, otros tienen estrictamente su estructura musical o actoral para después poder saber a dónde evolucionar. ¿Cómo lo enseñas tú? ¿Cómo lo transmites? ¿O qué le recomendarías un poco a las personas que están interesadas en la actuación? En concreto con los actores. Esto que estás Sí, hablando es muy interesante, es realmente muy interesante. Antes de que existiera un hombre maravilloso, un ruso increíble, que fue la primera persona que nos dio una mecánica, una técnica, una metodología para la actuación. Estructuró la una actuación, estructura que fue Konstantin Stanislavski. Los actores no teníamos y no sabíamos absolutamente de ninguna regla. De hecho, él se junto con otra persona en Rusia, allá en el Teatro Ruso de Moscú, porque estaban hartos de los actores protagónicos, de las actrices protagónicas, que hablaban con voz engolada, y si entraba algún familiar y estaban actuando, ¡ay, qué bueno que llegó, pase, siéntese! Y seguían hablando. Entonces, realmente eran estrellas, eran peor que las estrellas de hoy día. Entonces, él estaba con esta ambición de poder crear una técnica que permitiera, esta expresión. Claro que Stanislavski fue verdaderamente un niño privilegiado, lo que hablábamos de en dónde naces. Claro. Una familia muy rica, una familia que le pone un teatro a los 14 años al niño dentro de la sala de su casa, una familia donde escuchan todas las grandes sinfonías de este momento, que van a los conciertos, que van al ballet. Entonces él se forma como un artista, pero él desde los 15 años empieza a tomar notas de todo lo que para él significaba la actuación. Entonces, pues fue un hombre privilegiado. Él deja esta enseñanza, y de esta enseñanza sus alumnos, Chekhov, Meyerhold, etcétera, unos vienen a Estados Unidos. Ahora lo que se conoce como los actores del método, pues no es más que el método de Stanislavski, eso es todo. Pero cada quien lo va traduciendo a su forma, a su manera de entender. Yo no puedo decir que la técnica de Stanislavski la tenga yo de manera directa, aunque mucho de él aprendí por medio de Karina, pero Karina la aprendió de la escuela de Sir Laurence Olivier en Inglaterra y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estos maestros de quien aprendieron, me explico. Entonces se va de alguna manera reduciendo la información primaria. Pero lo que nos queda muy claro es que un actor que tiene técnica es muchísimo mejor que un actor empírico. ¿Por qué? Tú puedes ser, yo te digo, Luis, vas a hacer una escena donde se muere tu mamá. Sí, yo soy muy bueno para llorar, órale. Sí, porque yo me acuerdo de cuando se murió mi mamá, me acuerdo cuando se murió mi abuelita, y yo voy a recordar eso. Va, yo te pongo en la tumba y la primera vez lo haces bien. Y yo veo que lloras y te convulsionas. Luis, tenemos función mañana. Va, a la semana, yo te aseguro que al 7º día ya no vas a llorar igual, porque estás desgastando el recuerdo.
Si tú me platicas ahorita que te separaste de tu novia, no, es que me separé de mi novia, me duele Saludos a mi mucho. novia. Y pasado mañana, Luis, ¿qué pasó? No, pues me separé de aquella. Ya no te duele tanto. Sí, la emoción se va desvaneciendo. Exactamente. Y la estructura es lo que te da tus skills de, bueno, tus herramientas para tu estructura, ¿no? O sea, es como tu mochila de herramientas. Sí. Lo empírico es, pues, los recursos que tienes, pero son limitados. Entonces, cuando estás limitado en esos recursos empíricos, echas mano de toda tu mochila de herramientas, que es tu estructura, tu historia, e inclusive, ahora que lo mencionas, que esto es conocimiento humano, ¿cómo sirve también el saber de filosofía, de sociología, de historia, que también se nota que tienes Para pardo un actor es básico, conocimiento al respecto, y que justo se vuelve fundamental el tener ese bagaje también de conocimiento, porque también se termina convirtiendo en una herramienta más a la hora de actuar o de escribir o de dirigir en tu caso, ¿no? Absolutamente. Mira, regresando un poquito a lo que yo les enseño a los muchachos, ¿sí? Yo te pongo a leer y yo veo las deficiencias que hay, por ejemplo, en la diptongación, en la dicción, en tu respiración, y yo en eso te ayudo. Te ayudo a tu expresión. Y luego hay 3 cosas que yo manejo: emociones, sensaciones y sentimientos, que son 3 cosas totalmente diferentes. Cuando tú sabes lo que es una emoción, una sensación y un sentimiento, tienes el 50% ganado. Ahora lo tienes que utilizar. La sensación de frío, ¿cuál es las sensaciones? Son las que tenemos en nuestros 5 sentidos. Todo lo que experimentemos, esa es la sensación. La emoción es lo que tú experimentas cuando hay un suceso externo que te afecta a ti. Si ahorita oímos una ambulancia, seguramente tú vas a voltear a oír la ambulancia. Oímos balazos, nos espantamos, reaccionamos ante algo externo. Y un sentimiento es el proceso de emociones, de tiempo que te va llevando, junto con el intelecto y la emoción, a desarrollar el sentimiento, como el amor, por ejemplo. El enamoramiento es una emoción, el amor permanente ya es el sentimiento. El odio es un sentimiento, el rencor es un sentimiento. El enojo es una emoción. El enojo es una emoción. Si yo no puedo sentir rencor por ti ni odio por ti como emoción, porque yo, o sea, no hay nada, ¿de acuerdo? Puedo sentir muchísimo rencor si te veo por una serie de situaciones que se vivieron antes. Entonces, eso les enseño a los actores. Entonces, si tú manejas todo esto, yo te digo, Luis, nos toca la función 100 de cuando tienes que estar llorando. Entonces, en ese momento, sabes que el cuerpo empieza a temblar, que el corazón empieza a palpitar, que se corta la emoción y que gimes. Y en el momento que gimes y haces esto, las neuronas son terriblemente inteligentes. Si yo hago la cara así, las neuronas dicen, está triste. Y un proceso para que la lágrima se suelte. Y entonces lloras. De hecho, ahí está el poder del optimismo, ¿no? Un poco. ¡Claro! De pronto los actores te dicen, a ver, eres actor, a ver, llora. No vas a llorar así nada más de buenas a primeras. Tienes que tener una situación. Sí, un proceso también. Tienes que tener un proceso. A lo mejor voy a llorar porque la taza ya no tiene café. O yo veo la taza y tiene café, pero a lo mejor esta taza la voy a recoger porque aquí estuvo bebiendo mi hermano que mataron allá afuera cuando salió a abrir la puerta. Y este era el café que estaba tomando mi hermano. Y tiene que ser instantáneo en el momento que yo veo la taza. Y viene y gimecito y se te llenan los ojos de lágrimas. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces la técnica es básica para un actor y para una actriz. No puede haber, evidentemente, un buen actor o una buena... Puede haber un buen actor o una buena actriz en una película, en una serie de televisión, en un programa unitario, pero no en el teatro. El teatro es otra cosa. Y me encanta poderles transmitir esta conversación a las personas para que también entiendan que hay una relación muy estrecha en tu vida cotidiana con lo que te dan las herramientas del arte, en este caso específico de la actuación, porque volviendo a nuestra premisa de cuando inició esta conversación, el hecho de poder comunicarte, ¿no? Que es indispensable para el entendimiento humano. Ahora, ¿cuáles son las herramientas para una buena comunicación, una expresión, ¿no? Y justo el adquirir esas herramientas de
de actuar te permite, cuando tú quieres transmitir una idea, una emoción, sea más distinguible ante la otra persona. Entonces, creo que, o desde mi percepción, los cursos de actuación deberían de ser en las escuelas para reconocer tus emociones, para saber cómo comunicarte, para saber cómo expresarte, etcétera. Es, de hecho, también una de las cosas, tú brindas cursos de actuación, o sea, no necesariamente tienes que aspirar a ser actor para tomar un curso de actuación. No. ¿Cómo beneficia? Quiero que nos cuentes cómo justamente termina permeando en tu vida cotidiana, en tu cotidianidad, y te permite comunicarte mejor, reconocer la empatía, reconocer el odio, reconocer las emociones, controlarlas, aflorarlas en tu vida cotidiana. Fíjate que esa respuesta a mí me encantaría que alguna entrevistaran a muchos de mis múltiples alumnos, sobre todo a los que han dado un giro de 180 grados cuando entran a estudiar actuación, inclusive online, ¿eh? Inclusive online ahora en la cuestión de la pandemia. Por ejemplo, tengo una alumna Faride, que era una niña muy introvertida, muy tímida. Hoy es totalmente otro ser humano. Habla, dice, dialoga, se pelea, te cuestiona, etcétera. Es una niña muy brillante, muy inteligente, pero era muy introvertida. Y así como ella, he tenido a muchos alumnos. Hay un video en Lázaro Cárdenas, Michoacán, había un niño, ahora es un jovencito, que a la hora del receso de mi curso de verano, yo doy cursos de verano desde hace, 20 años, pero en ese tiempo estábamos en un cine dando el curso. Y a la hora del receso, él se metía al pasillo del cine, oscuro el cine. O sea, estábamos en el lobby del cine dando el curso. Y él se metía con su sándwich y así como ratita ahí estaba comiendo. Entonces yo me acercaba, oye, y se quitaba. Fue un proceso durante un mes de irlo integrando, que al final que lo entrevistan, te da risa, porque dice, no, yo aquí aprendí a perder el miedo, la vergüenza, dice, ahora soy quien soy. Y habla, es impresionante. Aquí mismo en Orizaba tuve un jovencito, Antú, que a ti te tocó, ¿verdad? Con Antú. Lo llevaron era muy tímido Antú, muy tímido. No le gustaba el teatro, no le gustaba la actuación. Y entonces, el primer día de clases, se escondió abajo de una silla. Y se metió ahí abajo de la silla. Y no salió. Y me decía doña Yolanda, que es una señora que me ayuda ahí, César Silva, oye, sácalo de ahí. No, déjalo ahí. Pero ya va a salir. Segundo día ahí metido. Tercer día empezamos a hacer una mecánica con una pelota, etcétera, y llegó la pelota ahí al niño, y entonces el niño agarró la pelota y se la volvieron a aventar. Claro que todo fue plan con maña, ¿verdad? ¿En qué momento se dio cuenta que él estaba bailando, cantando, actuando? Y al final de la obra de teatro, el día que nos despedimos, me abrazó llorando. Estaba su papá, su mamá, sus abuelos y los papás llorando porque el niño así no se quería despegar de mí, porque dio un cambio verdaderamente radical. ¿A qué voy? Que la actuación, no el teatro, la actuación. ¿Qué es la actuación? Muchas personas, inclusive profesionales, cuando les preguntas, ¿qué es la actuación? Es más, yo te pregunto a ti, Luisito, ¿qué sería para ti la actuación? La actuación para mí es la capacidad de representar una situación ajena al momento que estás viviendo tú. Ok. Esta, como miles de respuestas más, es lo que todo el mundo te va a contestar. Y es muy simple. La actuación es acción. Ya, eso es todo. Acción. La actuación es acción. Ya sea acciones internas o acciones externas. Okay. Y por medio de muchas acciones físicas e internas se logra la creación de un personaje. El actor logra la interpretación de un personaje. Cuando un personaje llega, una acción física, yo voy a tomar la taza y voy a tomar el café. Esa es la acción física. Pero tu personaje tiene 70 años y es un hombre viejito muy desgastado. Te encorvas, pero tiene artritis y le tiembla y entonces tienes que hacer así y agarras el café. No puedes hablar bien, de un lado estás paralítico y vas incorporando cosa por cosa para que verdaderamente fluya el personaje. Entonces,
Cuando los jovencitos aprenden a hacer muchas acciones. O sea, podríamos dividir entonces la parte de actuación y la parte de un personaje. La actuación es la acción Sí. y el personaje es La construcción de la muchísimas construcción de acciones. acciones. Exactamente. Para que tú puedas llegar a realizar un personaje, tienes que aprender lo que es una acción primaria. Tienes que aprender cuáles son los objetivos cortos. ¿Cuál es el objetivo que persigue el personaje de manera general? ¿Cómo se va a comportar en cada escena? No es nada más de dónde vienes, a dónde voy y por qué salgo. Implica mucho más. Cuando un personaje, si yo a ti te digo, envuélvete en una burbuja y no te cuestiones. Uno de los grandes errores de los actores y actrices es que se autocritican en el momento de estar actuando. Si yo estoy actuando este viejito que te digo, y yo estoy haciendo esto, pero digo, ay, qué vergüenza, me está viendo Luis, ¿lo estaré haciendo bien? La señora de la tercera fila ya bostezó. Estoy con una parte de mi mente criticándome, con otra parte de mi mente tratando de entender que estoy haciendo las cosas bien, y con otra parte haciéndolo. Sí, no estás totalmente enfocado, ¿no? No. Entonces, en el momento en que yo lo hago, eso va a ser un viejito aquí, a mí no me importa lo que digan ni nada, entonces vaya. Y no me importa, yo me voy en mi mundo nada más. Eso es lo que hace a los grandes actores. Ya sea de forma, como en la técnica de Grotowski, donde se gesticula mucho, donde la expresión es verdaderamente básica para poder interpretar, donde dices, no necesitas sentir para poder expresar. Si yo hago así nada más, estoy triste, pero no estoy sintiendo nada. Entre comillas, porque si yo a ti te digo, a ver, haz un puchero y haces así, automáticamente tus neuronas dicen, está triste. Porque eso no lo puedes manejar. Claro. Eso es subconsciente. Las neuronas no saben que estás jugando. Entonces, te ayuda la actuación a construirte como ser humano. Aprender a determinar lo que vas a poder elegir en el momento presente. Terminaste con tu novia, tú decides, te embriagas, tomas, te vas de bar, corrompes tu cuerpo, tu mente, te haces la víctima, o terminas y dices, tenía que terminar hasta ahorita. Te pones a leer, te vas al cine, te pones una camisa nueva, respiras, caminas. Tú eliges lo que vas a hacer. Tú eliges cómo vas a manejar tu emoción, tu sentimiento. Te toca una exposición. Antes eras muy tímido. Ahora ya sabes usar tu voz. Sabes que hay tono grave, medio, agudo. Sabes cómo utilizar tus manos. Ahora tu exposición de matemáticas, física, química, taller de lectura y redacción, la que sea, la vas a hacer bien y viendo a los ojos a cada uno de tus compañeros, a la maestra, y vas a estar firme, pleno, seguro. Eso es lo que se obtiene cuando un niño, cuando un adolescente o un adulto estudia actuación. Para todos los actores, artistas, cineastas o creativos les aviso que este episodio se tornó realmente interesante y hemos decidido dividirlo en dos. Pero no se preocupen, les va a caer como anillo al dedo. Jaime tiene una explicación sobre el talento, el proceso creativo y sobre cómo no perder la chispa que particularmente me llamó muchísimo la atención. Espérenlo pronto.